Bienvenidos a nuestro webinar sobre dolor en las articulaciones. Sabemos que este es uno de los síntomas más frecuentes en la práctica médica y que puede afectar significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes. En esta sesión, aprenderemos a reconocer y diferenciar la artritis reumatoide de la artrosis, identificando sus principales causas y conociendo las opciones de tratamiento más actualizadas y efectivas. Contaremos con la valiosa participación del Dr. Octavio Ábalos Chacaltana, médico reumatólogo con amplia trayectoria en el diagnóstico y manejo de enfermedades articulares. Será una excelente oportunidad para reforzar conocimientos, compartir experiencias y resolver dudas en conjunto. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al especialista. Muy buenas noches con todos, para quienes nos estén escuchando y también viendo a través de las redes sociales, de las diferentes redes sociales que tiene Fundación SR Salud, Julia Ramos y Enrique Chao. Vamos a presentar al doctor Octavio Ábalos. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿Me hola me Quique, escuchas buenas bien? noches. Sí, Qué gusto. igualmente, un Mu- gusto estar aquí contigo esta noche y con tu grupo, tu fundación. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por poder compartir a través de las redes sociales. Hoy en día sabemos que todas las personas están conectadas de algún modo a las redes sociales y lo que hacemos nosotros es transmitir y fomentar este ejemplo y que tú mediante estas redes sociales puedas difundir un tema de tanto interés como el que estábamos hablando. Bueno, sin más ni más, primero, querido amigo, voy a presentarte para las personas que nos estén viendo y las que nos vayan a ver. Muy buenas noches con todos nuevamente. Voy a presentar al doctor Octavio Ábalos, especialista reumatólogo con una amplia trayectoria. El doctor Octavio Ábalos es médico reumatólogo por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene un máster en docencia universitaria, médico de la Clínica Reumatológica ICA, ex jefe de departamento del Servicio de Medicina, ex jefe de Servicio de Especialidades Médicas y ha sido presidente de la Comisión de Incapacidad Hospitalaria. Sin más ni más, nuevamente para agradecerte y pues como te estaba comentando en Entretelones, amigo, cuando nosotros empezamos hace ya algunos años con esta idea de fundación, surge porque muchos estudiantes de medicina y estudiantes de ciencias de la salud nos piden hablar de temas afines y de manera gratuita porque muchos webinars pues es pagado. Y la idea de la medicina, como a nosotros nos enseñaron en las aulas, es eso, es una medicina de ayuda, es una medicina voluntaria. Ya la vida nos da bastante tiempo aquí como para que nosotros podamos ser recíprocos con ella y poder enseñar lo del día a día. Hay muchas terminologías que en cada una de nuestras especialidades se vuelven términos muy comunes y a veces tú tienes en tu WhatsApp o yo también tengo en mi WhatsApp pacientes que te consultan por cosas que a ti o a mí nos podrán parecer muy frecuentes, pero para los pacientes son cosas muy, muy fundamentales y hay pacientes que se confunden de términos y de enfermedades. Pues estaba conversando hace unos meses con unos pacientes y el paciente decía, doctor, yo tengo una enfermedad terminal y no entendía, ¿por qué me dices una enfermedad terminal? Ah, es que tengo, no sé si tengo artritis o artrosis. Entonces, ya para que tengas una idea de cómo la consideran algunas personas, la confunden, piensan que son iguales, que son sinónimos y al final solamente hay mucha gente que acude o que ve por redes sociales
información que no es de profesionales de la salud y empiezan a tomar un sinnúmero de cosas como el colágeno superhidrolizado y muchísimas cosas. Y cuando les preguntamos, ¿no? ¿Qué médico les indicó? ¿Cómo ha sido esta supervisión o esta indicación? Pues nada, netamente publicitaria. Es por eso que te invité para que puedas dar desde tu punto de vista como especialista, ya que tienes muchísimos años en la trayectoria, y para que puedas orientar a nuestro público, al público de la Fundación SR Salud Julia Ramos y Enrique Chao. Como tú sabes, esa fundación va con mucho cariño en nombre de mis padres, y es una fundación que lo que quiere siempre es ayudar y hacer más grande nuestra tierra. Te doy las palabras, querido amigo. Sí, Quique, buenas noches, ¿no? Agradecerte una vez más por la invitación y espero que esta charla sea productiva, ¿no? Y de gran enseñanza para nuestros pacientes. El tema, pues, que me propones es un tema cotidiano, es un tema que vemos todos los días. Siempre el paciente que llega con el reumatólogo es un paciente que llega con dolor. Y entonces el médico reumatólogo es el médico que tiene que encontrar la causa del dolor, por qué este paciente está haciendo dolor, si es un dolor por una enfermedad reumatológica o si es un dolor atribuido a otras enfermedades. No solo el dolor es la expresión de una enfermedad que el paciente está padeciendo, pero habría que definir exactamente cuál de todas las enfermedades que el paciente podría tener es la que le ocasiona el dolor. Entonces, en el pedido que me haces, justamente la idea es enfocar al paciente con dolor en articulaciones. Muchos pacientes que llegan a la consulta y dicen, doctor, tengo dolor en las articulaciones, o no mencionan articulaciones directamente, propiamente dicha, dicen, Me duele el hombro, me duele la mano, me duelen las rodillas", ¿no? Y preguntan, doctor, ¿eso lo que yo tengo es un reumatismo? Me preguntan, ¿qué es un reumatismo? A qué se debe? ¿No? Yo he escuchado que mi familiar tiene, entonces yo quiero saber si yo también tengo el reumatismo. Entonces por ahí nace la consulta, el paciente que viene con nosotros viene con dolor. Entonces hay que definir algunos conceptos claves y básicos para poder comprender la charla que vamos a dar. Entonces, el dolor en articulaciones vendría a ser el reumatismo. ¿Cuáles son los más frecuentes? Tenemos prácticamente muchas enfermedades reumáticas, pero las más frecuentes es la artritis y la artrosis. Vamos a definir una por uno. Primero, el concepto de reumatismo es un término general para nombrar a diferentes enfermedades que podrían provocar dolor e inflamación en el aparato locomotor, sean las articulaciones, los músculos o el tejido conjuntivo. Ese es el reumatismo. Entonces el paciente dice, doctor, a mí me han dicho que tengo reumatismo. Y yo le digo, ¿y cuál de todos? Le pregunto. Me dicen, creo que tengo gota. La gota es un tipo de reumatismo. Otros pacientes dicen, doctor, yo tengo osteoporosis. La osteoporosis es un tipo de reumatismo, es un tipo de reumatismo. Tengo artrosis, tengo artritis. Entonces nosotros lo que queremos es educar al paciente y que el paciente sepa con nombre y apellido qué enfermedad reumatológica tiene para que no crea confusión y tú sabes que muchos de estos pacientitos buscan información en las redes sociales y a veces confunden su tratamiento o dejan o abandonan tratamiento porque se han equivocado en el término de artrosis o artritis. Entonces, mencionar y recalcar que el reumatismo es cualquier enfermedad reumatológica que provoque dolor e inflamación en el aparato locomotor, articulaciones, músculos o tejido conjuntivo. Mientras que la artrosis, también conocida como osteoartritis o osteoartrosis, es una enfermedad articular degenerativa que afecta netamente el cartílago, sea el cartílago del hombro, la rodilla, las manos, los pies o la columna. Mientras que la artritis reumatoide es un tipo de reumatismo, pero del tipo de enfermedades inflamatorias crónicas. Es autoinmune y sistémica, que provoca un dolor y muchas veces dolor generalizado, hinchazón, hay rigidez en las manos, en los pies,
y puede afectar, a diferencia de la artrosis, puede afectar en algún momento si no hay un diagnóstico oportuno, podría afectar los órganos como los ojos, la piel, el corazón, los pulmones o los riñones. O sea, podríamos decir que dentro de la artrosis, la artritis, están dentro del término reumatismo. Sí, están dentro del término de reumatismo. Entonces, muchos Ok. pacientes vienen, ¿no? Diciendo yo tengo reumatismo, pero exactamente no saben, ¿no? O confunden los términos. Incluso la gota, como estabas mencionando, también está incluida dentro del reumatismo. Sí. Algunos pacientes Ok. también no dicen, yo tengo reumatismo, tengo lupus, ¿no? Entonces, es mejor que el paciente sepa con nombre y apellido cuál de todas estas enfermedades tiene para que no crean confusión y para que cuando vayan al médico, que quizás de otra especialidad como un cardiólogo, un endocrinólogo, les diga, no, doctor, yo tengo lupus o yo tengo osteoporosis o yo tengo vasculitis. Y el médico de la otra especialidad ya sabe qué enfermedad tiene y evitar de ese modo medicamentos que podrían descompensar la enfermedad de fondo o el tipo de reumatismo que tienen los pacientes. Entonces, vamos a empezar para que sepan un poquito las diferencias de esas enfermedades. La artrosis, como habíamos mencionado, se caracteriza por dolor y también un poco de limitación articular según el grado de artrosis que tenga el paciente. Lo primero es que la artrosis es una degeneración, digamos un envejecimiento del cartílago articular. Y desde el punto de vista clínico se diferencia por dolor que se relaciona con el uso que provoca limitación funcional. Por ejemplo, una paciente que trabaje con la mano en costura, en reposterías o en cosmetología, donde trabajan mucho con las manos, lógicamente que ellos van a tener un desgaste del cartílago de las manos. Y ese desgaste del cartílago de las manos le va a provocar finalmente un poco de limitación funcional. Si el desgaste del cartílago, si esta artrosis está en grado leve, lógicamente que la limitación va a ser esporádica y seguramente en grado leve. Pero si esta paciente tiene años trabajando, tiene un trabajo muy manual, muy forzado, muy pesado, lógicamente que este desgaste va a ser más avanzado y la limitación funcional va a ser un poquito más grave, ¿no? Porque en etapas avanzadas de la enfermedad puede provocar rigidez articular, puede haber también atrofia muscular y deformación de las extremidades. Como hay un desgaste en el cartílago, el paciente empieza a tener rigidez articular, pero es una rigidez breve de unos 15, 20 minutos. La atrofia muscular, ¿por qué? Cuando tú tienes una articulación que te duele, ¿qué haces? Inconscientemente no la mueves. Si yo tengo un dolor de hombro, ¿qué hago? Inmediatamente ese hombro lo dejo de mover. Al dejar mover mi hombro, mi articulación y mi masa muscular se va a atrofiar y eso va a provocar más limitación. Y si esta enfermedad avanza, va a haber deformidad de la extremidad, sea de la mano, de las rodillas o de las caderas, ¿no? Y como habíamos mencionado, afecta pues a las caderas, la columna, las rodillas y también las manos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población mundial mayor de 60 años tiene artrosis. 35% de personas mayores de 55 años tienen dolor crónico de rodilla y un 50% ya tiene una radiografía compatible con artrosis. La prevalencia de la artrosis va a variar según la definición, la articulación estudiada o la característica de la población. Por ejemplo, ¿no? Si estudiamos la población de Estados Unidos, donde ellos por lo general tienen una talla alta de 1,90 m y también son pacientes que tienen mucho sobrepeso, la gran mayoría pesa entre 90 y 120 kilos, podemos definir que la prevalencia de la artrosis de rodillas y de caderas por el peso de estos pacientes podría ser más avanzada que quizás en la población asiática, donde tienen una talla y un peso adecuado según su talla, su peso según su talla. Entonces, eso va a variar de una región a otra región. Y entre el año 2014 y 2020 en Estados Unidos, el número de pacientes con artrosis creció
de 21 millones a 27 millones y posiblemente sea por el envejecimiento de la población y por esta epidemia de la obesidad. Cada vez, cada día tenemos pacientes más jóvenes con artrosis. Normalmente, cuando empecé la especialidad, eran pacientes mayores, pero conforme han pasado los años, también con el tema de la pandemia, donde mucha gente por el tema del contagio dejó de salir, dejó de hacer actividad física, se volvieron más sedentarios, aumentó la comida chatarra. Eso condiciona que esta epidemia de la obesidad afecta a personas más jóvenes y sean cada vez más frecuentes pacientes jóvenes que vengan a las consultas, muchas veces pacientes de 30, 35, 40 años, que no deberían verse afectados por esta artrosis sino hasta los 55, 60 años. Entonces, esta epidemia de la obesidad va a ir incrementando y seguramente la artrosis también va a ir aumentando. Una pregunta, amigo. ¿Sí? Tú has mencionado algo muy importante y que realmente pues esto es pandémico. Cuando uno va por Estados Unidos, por los diferentes países e incluso ahora pues en nuestra tierra, en nuestro Perú, la obesidad es creciente. En mi especialidad nos afecta desde todo punto de vista. Mencionabas cómo la obesidad afecta a las articulaciones de la rodilla, la cadera. ¿Son principalmente por el peso en la obesidad o porque también afecta otro tipo de articulaciones que no tenga que ver directamente con el peso? Directamente va a afectar las articulaciones que van a soportar carga, ¿no? Y para empezar, siempre van a ser la rodilla, la cadera y también la columna. Siempre las zonas del esqueleto que soporta peso de columna, cadera y rodilla son las que se van a ver afectadas. Pero supongamos que también tengamos un paciente que haya nacido con unas piernas, entre comillas, dobladas o chuecas, que nosotros le llamamos como genu varo, Los que es genos. claro, que son articulaciones, ¿no? Piernas en sabre, en paréntesis, ¿no? Y si soy obeso, lógicamente que esa deformación de la alineación de mis piernas va a contribuir a que mi artrosis sea más avanzada y a temprana edad. Te entiendo, muchas gracias. Claro. Entonces, este tema de la pandemia es algo importante, ¿no? Como tú mencionas, se ven personas más jóvenes, pacientes con sobrepeso, con obesidad, y lamentablemente ahorita también, ¿no? Tenemos un estilo de vida digamos, muy agitado, la sociedad nos exige mucho, ¿no? Nos exige una buena casa, un buen auto, un buen trabajo. Pero no, nos olvidamos muchas veces de la familia, de nuestros hijos, ¿no? Nos pasamos todo el día trabajando y nuestros hijos, ¿qué están haciendo, no? Están con las pantallas móviles, ya no quieren hacer deporte, también por un tema social ya no dejamos que nuestros hijos salgan a la calle como era en los 80, en los 80, 90, donde jugaban libremente en el parque. Entonces estamos criando niños y adolescentes con tendencia a la obesidad y el sobrepeso. Para ver un poco de la prevalencia de enfermedades reumatológicas más frecuentes en Perú, este es un estudio que se publicó en el año 2020 donde la prevalencia de osteoartrosis es de un 15%, a la cabeza de la artrosis de la rodilla con un 5,75%, artrosis de la mano de 3,66% y artrosis de columna 3%, sin dejar atrás otras enfermedades importantes como la artritis reumatoide con una prevalencia mucho menor de 0,51% y también el lupus eritematoso sistémico con una prevalencia de 0,05%. Entonces, esta es la prevalencia en Perú en cuanto al reumatismo y acá, esto es algo importante que tiene que quedar claro cómo esta enfermedad, cómo la artrosis afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? Este es un estudio del 2019 acá en Perú, donde se evalúa la carga de enfermedad según los años vividos con discapacidad y los años de vida perdidos por muerte prematura. Entonces vamos a ver cómo describen los gráficos según la edad, el sexo, según el tipo de enfermedad, categorías y subcategorías. Entonces, este estudio nos dice es los años vividos con discapacidad y los años perdidos por muerte prematura.
Entonces vemos que las enfermedades reumatológicas o las enfermedades del tejido osteomuscular o tejido conectivo ocupan el tercer lugar, ¿no? Después de la enfermedad cardiovascular que está en la cabeza y lesiones no intencionales, quizás como accidentes de tránsito, ¿no? Accidentes laborales, ocupa el tercer puesto las enfermedades osteomusculares. Y también, y en hombres, vamos a definir, ¿no? En hombres y también en mujeres, y en hombres, las enfermedades osteomusculares del tejido conectivo provoca discapacidad y muerte prematura en hombres y ocupa el séptimo lugar. Un sitio importante, ¿no? Mucho más frecuente que la diabetes, mucho más frecuente que las enfermedades del aparato digestivo, genitourinario, respiratorios. Entonces, son enfermedades que con cada año van aumentando más según el estilo de vida que llevamos. Y en mujeres, los años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura ocupa el primer lugar, por encima de las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos, problemas mentales, de comportamiento, enfermedades neurológicas, diabetes y otras enfermedades digestivas o respiratorias. Entonces, la discapacidad que provoca las enfermedades reumatológicas o osteomusculares en mujeres ocupa el primer lugar. Entonces, ¿cuál de estas enfermedades? Ya entonces sabemos que es frecuente en hombres y en mujeres. Ahora, en hombres, la enfermedad más frecuente que provoca discapacidad y muerte prematura es la artrosis a la cabeza, por encima de la diabetes, por encima de enfermedades cerebrovasculares, de infecciones respiratorias, ¿no? Hasta de accidentes de tránsito. Entonces vemos que la artrosis es la primera causa de discapacidad en hombres y también de años de vidas perdidos por muerte prematura. Es importante. Y en mujeres también la artrosis ocupa el primer puesto de discapacidad. Y para sacarle provecho al gráfico, vemos que la osteoporosis y las fracturas patológicas ocupan el séptimo lugar. Y como también vamos a hablar de artritis reumatoide, ocupa el quinto puesto, el puesto décimo quinto. Entonces, si nosotros nos podemos analizar, vemos que hay diferentes tipos de enfermedades reumatológicas, artrosis, osteoporosis y artritis reumatoides que disminuyen la calidad de vida de nuestro paciente, provocando discapacidad y pérdidas de vida en etapas tempranas. Entonces, hay que darle importancia a este tema. Y acá ya para definir un poco los conceptos y con un gráfico vamos a ver la diferencia entre una artrosis y una artritis. Esta es una articulación. Esta articulación es de la rodilla. Acá vemos, ¿no? El fémur, vemos la tibia, vemos el peroné, el cartílago, el cartílago y los meniscos. Entonces, la artrosis es una enfermedad que netamente desgasta o envejece el cartílago. El cartílago articular femorotibial. Y como desgaste el cartílago, también puede provocar desgaste de meniscos, porque los meniscos están entre los cartílagos. Ese es uno. Mientras que la artritis reumatoide es una enfermedad que también desgasta el cartílago, pero de un modo mucho más severo y más agresivo que la artrosis. Daña la membrana sinovial, que es una membrana que cubre la articulación de la rodilla. Finalmente también daña el hueso. Puede dañar el hueso y provocando anquilosis ósea. Hace que el cartílago se destruya, destruye el hueso y finalmente estos huesitos, esta articulación se va a anquilosar, se va a pegar, ya no va a haber movimiento. Mientras que la artrosis simplemente se va a limitar a desgastar el cartílago, la artritis reumatoide va a dañar cartílago, membrana sinovial, va a dañar hueso y finalmente va a provocar anquilosis ósea. Por qué se pega? ¿Se pega por tanta inflamación que genera algún tipo de cicatrización? ¿Fibrosis? Sí, en la fisiopatología o en las causas de la artritis reumatoide hay una cascada inflamatoria. El mismo cuerpo ataca la articulación. Tus mismas defensas que deben protegerte se alteran y en vez de protegerte empiezan a atacar y atacan el cartílago articular, la membrana sinovial. Atacando la membrana sinovial están dañando prácticamente toda la articulación y el hueso que cubre la membrana sinovial
desde la parte ósea de la articulación hasta la membrana, hasta el cartílago propiamente dicho. Entonces, el cuerpo quiere defenderse y, como tú has mencionado, forma cicatrizaciones inadecuadas que van a provocar a través del paso de los años que la articulación finalmente se dañe, se destruye y finalmente también daña el hueso. El término de anquilosis es la adhesión, o sea, que se pega o que se destruye, específicamente para que entiendan las personas que nos están viendo y escuchando. Ya, la anquilosis vendría a ser la unión de dos huesos. Los dos huesos se van a fusionar. Ok, Sabemos que las rodillas tienen que tener movilidad, entonces cuando hay anquilosis, cuando los dos huesos se pegan, esa articulación ya no va a tener movilidad ni de flexión ni de extensión. Eso es la anquilosis, es que los dos huesos se van a pegar porque ya no hay cartílago en esa zona. gracias. Y eso también podría pasar en una artrosis cuando son en casos muy severos. Acá también hay una imagen muy buena donde nosotros comparamos el término de artrosis y artritis reumatoide. Por ejemplo, vemos que la artrosis en manos va a dañar principalmente la punta de los dedos, lo que nosotros llamamos las interfalángicas distales, deformando la punta de los dedos. Estos se llaman nódulos de Heberden, son nódulos que representan una artrosis de manos. Mientras que la artritis reumatoide va a dañar y va a inflamar las articulaciones de la muñeca, las articulaciones de las metacarpofalángicas o de la base de los dedos, y también puede atacar las interfalángicas proximales. Esta es la diferencia entre una artritis reumatoide y una artrosis. Muchos pacientes dicen, no, me muestran su mano y me dicen, doctor, tengo artritis reumatoide, miren mis dedos cómo están deformados. Pero en sí es una artrosis, no es una artritis reumatoide por estas grandes diferencias. La artritis daña básicamente la muñeca y las metacarpofalángicas, mientras que la artrosis daña la punta de los dedos, que son las interfalángicas distales. Y en este caso que tú estabas mencionando que la artrosis es un desgaste articular, ¿por qué las manos llegan a tener este tipo de forma? ¿Cómo se desgasta la articulación o cuál es el mecanismo de la lesión para que las manos en la artrosis se tornen así? Claro, en el concepto de artrosis vamos a decir que es un desgaste del cartílago. Entonces, ese cartílago está desgastado por uso. Por ejemplo, estas manitos de acá son típicas de las trabajadoras del hogar, de limpieza, o personas que trabajan en costura, que trabajan en tejido, en repostería, o pacientes que tienen un trabajo muy manual, cosmetología, personas, mujeres que trabajan en peluquería, que constantemente, año tras año, vienen trabajando sus manos con movimientos muy rápidos y finalmente estos movimientos muy rápidos van a desgastar la articulación que va a unir la interfalángica proximal con la interfalángica distal. Entonces vemos que aquí básicamente la artrosis es por sobreuso, por un sobretrabajo, mientras que la artritis reumatoide es una enfermedad que aún así tú tengas un trabajo de oficina, finalmente la enfermedad va a dañar tus manos. Ok, gracias. Entonces siempre la artrosis va a tener de fondo una predisposición según el trabajo que el paciente tenga. ¿No? Si el paciente tiene un trabajo, por ejemplo, son personas que trabajan en construcción, finalmente pues ellos van a hacer una artrosis más frecuente de la columna por el peso que levantan. Si son mujeres que trabajan en costura, en tejido, una artrosis de manos. O si son pacientes que trabajan subiendo, bajando escaleras, y si a eso le agregamos el sobrepeso, va a sufrir de artrosis de rodillas más frecuente que de manos. Va a depender básicamente del tipo de trabajo que tenga el paciente, la persona. Mientras que la artritis reumatoide no va a respetar trabajo, edad ni sexo. Tú puedes ser ama de casa, puedes ser abogado, ingeniero, constructor, albañil, y la enfermedad igual te va a atacar. No se relaciona con el tipo de trabajo que tenga la persona. Y acá
En rodilla vamos a ver que la artrosis en una radiografía va a tener grados. El grado de una artrosis va desde el grado 1 hasta el grado 4 y creo que esta imagen va a definir, ¿no? Y nos va a dejar un concepto claro qué es lo que pasa en una artrosis según los años de enfermedad y de evolución. La artrosis grado 1 sería una artrosis en grado inicial. ¿Por qué se ve todavía esta imagen oscurita que ven ahorita nuestro público? Vemos que esta imagen negrita vendría a ser el cartílago que tiene el paciente, que vendría a ser como un amortiguador que evita que hueso y hueso choquen y que la rodilla tenga buena movilidad. La artrosis grado 2, el artrosis grado leve, vemos que hay una disminución discreta del cartílago según el grado 1 al grado 2. Se ve claramente que hay una disminución del cartílago. Y en el grado 3, que es la artrosis en grado moderado, vemos que el espacio articular ha disminuido considerablemente y vemos que hay zonas donde los huesos están chocando, digamos, ¿no? En las partes laterales ya no hay esta imagen negrita que viene hacia el cartílago. En esta zona ya no lo podemos ver. Entonces, esta es una artrosis en grado 3, grado moderado. Y finalmente la artrosis en grado 4, que es el grado severo. Vemos que el hueso se ha fusionado, se ha perdido completamente el cartílago y esta rodilla ha llegado a grado 4, que es una anquilosis. Como ya no hay cartílago, hueso y hueso se han juntado, entonces ya no hay movilidad. Este paciente ya no debería tener la movilidad de flexión o extensión de un modo completo porque ha perdido el cartílago de un modo muy severo. Y cuando nuestros amigos traumatólogos van a hacer una artroscopía, que es un tipo de tratamiento de la artrosis en grados o en estadios tempranos o en lesiones de meniscos, ellos van a ver el cartílago del siguiente modo, el grado 1, se va a ver un cartílago blanquecino, brillante, sin ninguna zona de daño. Mientras que en el grado 2 vemos que ya el tamaño del cartílago, no esa consistencia, ese brillo, ese color blanco se ha perdido. Y en el grado 3 4 vemos ya que el hueso está desnudo, ya no hay cartílago, ya no hay membrana que cubra el hueso, entonces hueso y hueso se está quedando sin cartílago y eso definitivamente debe estar afectando la movilidad de la articulación. Aquí también otra diferencia, ¿no? ¿Qué zonas del cuerpo atacan más la artrosis y qué zonas del cuerpo atacan más la artritis? Por ejemplo, en la artrosis, como hemos mencionado, según la ocupación que tenga el paciente, va a afectar columna, va a afectar los hombros, las caderas, las rodillas y también las manos, ¿no? Supongamos que yo sea pintor, ¿no? Entonces tengo que estar pintando con una mano, con la brocha, con el rodillo y voy a estar constantemente movilizando mi hombro. Yo voy a hacer una artrosis de hombro porque me estoy dedicando a un trabajo donde tengo que hacer que mi articulación de hombro trabaje constantemente todos los días. Si trabajo con las manos, una artrosis de manos, o si trabajo levantando peso y si a eso le agrego obesidad, ¿no? O sedentarismo, voy a hacer una artrosis finalmente de columna y también igualmente de cadera. Entonces, la artrosis se va a limitar netamente a la articulación, mientras que la artritis reumatoide va a afectar también la articulación, pero de un modo más severo, más agresivo y mucho más rápido que la artrosis. Y también la artritis reumatoide puede dañar órganos si no damos, si no hacemos un diagnóstico temprano y si no damos un tratamiento adecuado, oportuno. Puede haber daño ocular. Muchos pacientes con artritis reumatoide hacen, lo más frecuente es ojo seco, aunque pueden hacer también complicaciones como uveitis, escleritis, epiescleritis o vasculitis retiniana por artritis. También la artritis reumatoide, digamos, atrofia o envejece las glándulas salivales, por lo tanto muchos pacientes van a tener la incomodidad de tener la boca seca. A nivel del corazón, como es una enfermedad inflamatoria, también puede afectar el sistema de conducción del corazón, provocando problemas de conducción o también de válvulas. Va a provocar en vasos sanguíneos ateromatosis por inflamación crónica,
a nivel de la médula, también provoca inflamación, haciendo que muchas veces nuestros pacientes tengan anemia, tengan las defensas, que son los leucocitos bajos o las plaquetas también pueden bajar. Puede provocar insuficiencia renal, puede afectar también el tejido nervioso, los nervios, provocando neuropatías, los pulmones, provocando fibrosis pulmonar y finalmente puede afectar la piel de diferentes grados, desde una piel seca, una piel con lesiones vasculíticas, con petequias. Vemos que la artritis reumatoide es una enfermedad mucho más agresiva que va mucho más allá de la articulación. También puede afectar órganos y finalmente también puede afectar o comprometer la vida del o de la paciente. ¿Cuáles serían los síntomas para poder diferenciar también un poco entre una artrosis y una artritis reumatoide? Va a ser el siguiente. En la artrosis y en la artritis va a haber dolor, pero en la artrosis el dolor va a ser localizado. En una articulación va a venir por una rodilla o por las dos rodillas, o va a venir por la columna o por una cadera. Mientras que en la artritis reumatoide el paciente viene con dolor difuso, muchos pacientes vienen con fatiga, viene con disminución del apetito, ¿no? Entonces vemos que el dolor es mucho más severo en la artritis reumatoide y que puede también provocar fatiga, cansancio y muchas veces puede también debutar hasta con fiebre. Cuando son artritis muy severas, el paciente puede debutar con fiebres. La inflamación, en las dos hay inflamación, solo que en la artrosis, bueno, la inflamación va a ser única en una sola o dos articulaciones, mientras que la artritis va a ser poliarticular, significa que va a ser en varias articulaciones. Van a venir con inflamación, mayormente son simétricas, las dos manos, los dos codos, las dos rodillas, los dos tobillos, los dos pies. En ambas va a haber rigidez, pero en la artrosis esta rigidez va a ser localizada y va a ser de 15 minutos. El paciente dice, doctor, me levanto con las manos rígidas, duras, pero las empiezo a mover 5, 10 minutos, 15 minutos y ya no me duele, empiezo a hacer mis cosas. O me mencionan, me duele mi cintura cuando me levanto de la cama, me duelen mis rodillas, pero ya empiezo a caminar 10, 15 minutos y desaparece el dolor. Mientras que en la artritis reumatoide, la rigidez va a ser generalizada y va a durar más de una hora. Muchos pacientes me comentan, doctor, me levanto desde la mañana, 6 de la mañana, y estoy con el cuerpo rígido, duro, hasta las 10, 11 de la mañana. Entonces, la rigidez también es un síntoma del mal pronóstico en los pacientes con artritis reumatoide. En los dos va a haber reducción de la movilidad, solo que la artrosis va a ser localizada en una rodilla, en una cadera o en la columna, mientras que la artritis reumatoide, como ya hemos visto, va a provocar discapacidad y va a provocar años de vida perdidos, quizás también por muerte prematura. Y la discapacidad no solamente es por el daño en la articulación, sino porque también puede afectar los riñones, los pulmones, el corazón o los ojos. En el tratamiento de una artrosis mayormente va a ser antiinflamatorios y en estadios más avanzados se va a necesitar de reemplazo articular o de prótesis. En cambio, el tratamiento de la artritis reumatoide, el tratamiento va a ser al inicio, no siempre y no debería ser así. Al inicio se puede dar corticoides en dosis bajas, en dosis pequeñas y por el menor tiempo que se pueda, pero también se va a dar tratamiento inmunosupresor. Y también se podría dar, ¿no? Lo que actualmente se hace, tratamiento biológico o terapia biológica. Esas son las diferencias entre los síntomas, ¿no? De las dos enfermedades que estamos tratando acá. Ahora, ¿cuáles serían los factores de riesgo para hacer artrosis o para hacer artritis? Para hacer artrosis hay factores que no se pueden modificar, como la genética. ¿No? Es común ver que si los padres o los abuelos han tenido una genética, una articulación o han tenido antecedentes de artrosis, la genética también puede influir en que estas personas también tengan artrosis. Por ejemplo, yo tengo pacientes jóvenes de 40 o 50 años
que viene con las rodillas en paréntesis, en genuvaro, y me dicen, no, doctor, mi papá tiene las penas también como yo, mi abuelo también las tiene igual, ¿no? Entonces, un poquito la genética también influye en ello. El sexo, ¿no? Es más frecuente en las mujeres, la artrosis, y la edad afecta a mayores de 40 años. Y también a veces a los 50 años por un cambio hormonal. ¿Qué podemos modificar para que estos factores de riesgo no afecten o no me produzcan una artrosis? Primero, bajar de peso, la obesidad. La obesidad es la primera causa. Yo hoy día tenía un paciente joven de 42 años que venía de Palpa, mide 1,70 m y pesa 117 kilos. Y lógicamente viene porque le duelen las rodillas y está en una artrosis muy avanzada para la edad que él tiene. Entonces ahí hay que modificar el estilo de vida y la alimentación que tiene el paciente. Evitar actividades de alto impacto, ¿no? Es bien, es cierto que el deporte nos protege, mantiene un tono muscular adecuado y mantiene las articulaciones flexibles, pero a veces cuando entrenamos mal, por ejemplo en el gimnasio, hacemos demasiada carga o demasiados movimientos repetitivos, estas actividades de alto impacto también pueden afectar las articulaciones. Las enfermedades. Eso es muy, muy importante que lo puedas resaltar, Octavio, porque hoy en día, no sé si tú estás viendo, yo me nutro de las redes sociales y ya se ha hecho una moda, sobre todo cada vez las personas están viendo mucho la parte superficial y las apariencias. Entonces veo a las personas que se ponen en sus redes sociales y empiezan a cargar pues pesas de 70, 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos, 120 kilos, 150 kilos, tienen 20 años, 30 años. Puedes resaltarlo, puedes aclararlo, porque hay muchas personas que dicen, bueno, no tiene nada que ver. ¿Cómo afecta la alta carga a las articulaciones? Sí, definitivamente no todo el mundo quiere verse bien, pero para comer bien para verse bien hay que alimentarse bien y que sea un deporte según también lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo tengo jóvenes, como tú dices, que levantan mucho peso, mucha carga y primero hacen una carga excesiva y tienen una mala técnica en el ejercicio, en el momento de hacer la sentadilla en el momento de hacer digamos, levantar peso en los hombros, el press militar que le llamamos, o el press con banca. Entonces, mucho peso y una mala técnica. Entonces, siempre todo progreso tiene que ser paulatino cuando uno hace un deporte con pesas. Y lamentablemente cuando una persona va al gimnasio, a mí me ha pasado, yo he ido, a veces antes iba al gimnasio, y lo primero que tú ves, pues, ¿no? Ves jóvenes, varones o mujeres con un cuerpo, ¿no? Formado por su actividad física, pero ellos no saben la técnica muchas veces de cómo levantar peso, no te enseñan la técnica y no tienen ese, digamos, ese estudio adecuado de cómo tú tienes que ir progresando con tu peso día a día. Yo tengo muchos pacientes que vienen, que son personas sanas y se metieron al gimnasio porque querían verse un poco mejor. Y lo primero que hace el entrenador es meterles bastante peso, bastante carga con una mala técnica y eso finalmente no solamente puede provocar artrosis, sino que puede provocar hernias de columna lumbar, que es muy frecuente, daño en los meniscos de la rodilla, esguinces de ligamentos de rodillas, tobillos o muñecas. Entonces, primero, nosotros debemos, si vamos a hacer actividad física, tiene que ser paulatino, siempre con el peso más bajo y con una buena técnica. De ahí también, ¿no? Las enfermedades sistémicas. ¿No? Las enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, también tienen que modificarse para que pueda este factor de riesgo no afectar la artrosis. Enfermedades hormonales como el hipotiroidismo, también los pacientes con hipotiroidismo tienen una incidencia un poco más frecuente de artrosis que un paciente que no tiene un problema hormonal. El sedentarismo, ¿no? El sedentarismo en la cabeza. Nosotros somos una máquina, tenemos que estar en movimiento, entonces debemos de hacer actividad física, pero que sea una actividad física que no sea de alto impacto, una actividad física de bajo impacto,
sería salir a trotar, salir a caminar, hacer yoga, tai chi, manejar bicicleta, hacer aeróbicos, hacer baile, ¿no? Entonces, o hacer natación. Son deportes de bajo impacto que van a cuidar tu articulación, va a tonificar tu masa muscular y va a evitar que hagas artrosis. Y también, bueno, evitar, ¿no? los accidentes, ¿no? Como fracturas o fisuras de algunas articulaciones que podrían desencadenar una artrosis con el paso de los años. Y los factores que propician o que promueven el desarrollo de artritis reumatoide, primero es la de predisposición genética, más de 70% de posibilidad si tienes un familiar con esta enfermedad. El sexo es más común en mujeres que en varones. La edad también tiene que ver bastante, normalmente se produce a partir de los 40 años. Los antecedentes familiares también son importantes. Cuando tienes un familiar que viene, un padre, una madre que tiene artritis reumatoide, también hay un porcentaje donde tú tienes esa posibilidad de hacer la enfermedad. Yo tengo pacientes que vienen a la consulta y me dicen, doctor, mi abuelita tuvo artritis reumatoide, o tengo a mi tío que tiene artritis reumatoide, o quizás alguna enfermedad también de tipo autoinmune, ¿no? Que se relacione con enfermedades reumatológicas, por ejemplo. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo tengo rosácea. La rosácea también es una enfermedad inflamatoria de la piel, es autoinmune, entonces hacen rosácea y hacen también artritis reumatoide. O me dicen, yo tengo hipotiroidismo y también tienen artritis reumatoide, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades se relacionan bastante con los antecedentes familiares. Nuevamente la obesidad, mira que la obesidad la estamos encontrando tanto en la artrosis como en la artritis, ¿no? Sobre todo en mujeres que pasan los 55 años, el sobrepeso, la obesidad aumenta el riesgo de hacer una artritis reumatoide. Y también el tabaquismo. El tabaquismo, ¿no? El humo de cigarro tiene diferentes partículas y muchas de ellas se relacionan con un inicio o un debut de artritis reumatoide y también tiene que ver mucho con el tratamiento. Por ejemplo, el humo de cigarro tiene sustancias que bloquean al metotrexato, que es un medicamento que nosotros damos para tratar artritis reumatoide. Entonces, a veces tú te preguntas, ¿no? ¿Por qué mi paciente va mal si está consumiendo o se está colocando su metotrexato en ampolla, está tomando vía oral, pero no sabemos que esta paciente capaz está fumando o es una fumadora pasiva? Entonces, eso también condiciona que el medicamento pueda bloquear la enfermedad o pueda aumentar el riesgo de hacer artritis reumatoide. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a hacer un poquito ya de tratamiento, ¿no? En artritis, en artrosis. ¿Qué hacer frente al dolor? No sabemos que la artrosis puede dificultar el desempeño de las actividades y afectar el bienestar. Hay que hacer ejercicios aeróbicos que disminuye los síntomas de la osteoartrosis y te recomendamos caminatas diarias que protegen tus articulaciones y aumentan la fuerza de las articulaciones. Ejercicios acuáticos como la natación, que son uno de los mejores, porque en el agua no hay resistencia, entonces los movimientos son libres, no hay carga en las articulaciones y eso va a hacer de que tú mantengas una buena articulación, fortaleciendo tu masa muscular. El andar en bicicleta también es bueno, sobre todo que fortalece o disminuye las enfermedades coronarias y fortalece las caderas y las rodillas. Ejercicios de estiramiento lentos, suaves, que contribuyen a prevenir la rigidez matutina, como el yoga, que es excelente, es una buena opción para poder disminuir la rigidez y el dolor. Y combatir el dolor con actividad física también tendrá un efecto positivo en las emociones, ¿no? Y no te olvides que el dolor y la fatiga, aunados o relacionados al impacto de la enfermedad, puede provocar depresión. Entonces, como vemos, debemos hacer actividad física, ejercicio de estiramiento, manejar bicicleta, caminar o hacer natación. Vamos a hablar de las estrategias no farmacológicas más recomendadas en el tratamiento de la artrosis. Uno, como ya hemos hablado, el ejercicio físico de bajo impacto. Bajar de peso, terapia de movimientos, tai chi, yoga, uso de calor y frío,
dispositivos de asistencia como andadores o bastones, ¿no? Aparatos ortopédicos como plantillas de zapatos. Mantener un peso adecuado, fisioterapia para poder fortalecer la masa muscular, ejercicios aeróbicos de bajo impacto, mínimo 30 minutos al día, hacer ejercicios de natación, utilizar dispositivos de ayuda, ¿no? O de soporte, y también tratar de hacer ejercicios mente-cuerpo, ¿no? Tratar de conectar la mente, el músculo, al momento del ejercicio para que estos movimientos más constantes puedan fortalecer tu masa muscular. Y vamos con los tratamientos. Aquí hay muchas, quizás puede haber muchas preguntas, ¿no? Lo mencionaste en tu introducción, que los medicamentos, muchos pacientes se automedican o toman ya algún medicamento para la artrosis. En los tratamientos más aprobados actualmente, primero son los analgésicos. Como la artrosis genera dolor, primero utilizamos analgésicos tipos paracetamol, que sería uno de los más nobles y que sí funciona, pero en dosis adecuadas, digamos, de 1 gramo al día o 1 gramo cada 12 horas. Va a disminuir el dolor. Después le siguen los antiinflamatorios, que disminuyen o incluso bloquean la inflamación de la articulación o de las manos, ¿no? De la artrosis. También los analgésicos tópicos no actúan como un antiinflamatorio que se aplica sobre la zona inflamada o en la zona de dolor. Las terapias como fisioterapia, terapia ocupacional, que es bien importante, porque, por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa donde tenga que estar subiendo y bajando escaleras y tenga que y tiene una artrosis de rodilla, entonces yo como empleador o como institución tengo que tener un médico ocupacional que evalúe a esta persona y quizás hacerle una reubicación laboral para evitar que este paciente suba y baje escaleras y de ese modo evitar que esta artrosis siga avanzando. Debería haber eso, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente vemos el tema de las agroexportadoras, donde las personas trabajan solamente por campañas, digamos, ¿no? De 3, 5 meses donde tienes que trabajar mucho con las manos, pero si tú tienes, no, tú vas a trabajar en un trabajo donde tengas que utilizar tus manos como la poda o el raleo de la uva, y si tienes una artrosis, lo ideal es que la empresa quizás te reubique en otra área donde tú podrías hacer un trabajo sin que te dañen más las manos, pero muchas veces eso no se respeta. Entonces las empresas, las instituciones también deberían contribuir a que haya una reubicación laboral en estos pacientes que tienen artrosis de rodillas, de cadera, de columna. ¿No? Y también, bueno, la estimulación de terapia física, ¿no? Eléctrica transcutánea, que también disminuye, ¿no? El dolor y baja la inflamación. Las infiltraciones, ¿no? Que son muy discutidas, muchas personas dicen, no, no te infiltres, sí, te infiltres, a mí me fue bien, a mí me fue mal. Las infiltraciones sí tienen evidencia de disminuir el dolor y la inflamación, sobre todo las infiltraciones con corticoides o cortisona, como la triamcinolona, que se utiliza muchas veces en artrosis de rodilla, de cadera o incluso de codo, de hombros. Va muy bien, funciona, pero también es solamente para bajar la inflamación en dolor, mientras que nosotros, digamos, educamos al paciente, el paciente acude a terapia, el paciente pide una reubicación laboral, eso va a hacer que esta artrosis se detenga. Después también las infiltraciones con ácido hialurónico también se utilizan y también disminuyen el dolor y la inflamación en pacientes, básicamente por un efecto de lubricación y amortiguación en la articulación. En, Y si en, no hay más eh, beneficio, pasamos netamente a cirugía como alineación de las articulaciones o un reemplazo articular como prótesis. Dime, Quique, cuando estabas mencionando, Octavio, sobre las infiltraciones, es cierto, ¿no? Muchas personas tienen bastante temor a las infiltraciones. Tú mencionas que sí tiene evidencia científica y aquí es, ustedes en la especialidad hacen una combinación entre colocar hialurónico y en algún momento colocar los corticoides o son diferentes
hay pacientes en que se les coloca el corticoide y no se les coloca el hialurónico. ¿Cómo va este manejo más o menos? Va a depender en qué etapa viene el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que viene con dolor, inflamación, con una rodilla muy inflamada, muy hinchada, y muchas veces tiene derrame de líquido, ese derrame de líquido le llamamos nosotros bursitis. Entonces, ese derrame de líquido, lo que habría que hacer ahí es, no, como ese derrame de líquido es en gran cantidad, muchas veces tenemos que extraerlo porque ese derrame de líquido, como es de gran cantidad, no va a disolver con medicamentos. Entonces, ahí tenemos que hacer una artrocentesis, que es retirar ese líquido que el paciente tiene y colocar un corticoides en la articulación porque este paciente viene con dolor. Pero sin embargo, si yo tengo un paciente que viene y me dice, doctor, yo tengo un leve dolor en las articulaciones de la rodilla, le tomamos sus radiografías y no hay inflamación, no hay dolor, pero este paciente por prevenir me dice, doctor, yo quiero prevenir que mi artrosis no avance. Es un paciente que es una persona que comprende que esta artrosis es por sobreuso, por sobrepeso, y este paciente se compromete a cuidarse. Se le podría colocar ácido hialurónico en esta etapa que el paciente no tiene inflamación o que quiere que la artrosis que tiene en grado leve se mantenga en grado leve y no avance. Lógicamente que el ácido hialurónico va a funcionar en etapas tempranas de la enfermedad. En estadios avanzados, lamentablemente, ya no funciona y no se recomienda. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, pero yo quiero que me coloque mi colágeno en mi rodilla, pero si ya tiene una artrosis grado 3, una artrosis grado 4, entonces debemos explicar al paciente que ya no es recomendable utilizar este tipo de medicamento porque su articulación está tan dañada que ya el medicamento no va a funcionar. Y cuando tenemos pacientes con artrosis en estadios, digamos, en estadios en grado moderado, ¿no? O entrando a grado severo, nosotros debemos ir ya comunicando al paciente que una buena opción sería la cirugía, quizás no inmediata, pero quizás sí en breve plazo, ¿no? Vaya viendo, se le va explicando, señora, su rodilla no tiene mucho cartílago, si acá se ha desgastado, se está anquilosando, usted tiene mucho dolor, no puede consumir tampoco muchos antiinflamatorios porque esto podría provocar sangrado digestivo, gastritis erosiva, que finalmente por ayudar al paciente a no tener dolor, finalmente lo vamos a perjudicar. Entonces, ya le vamos diciendo al paciente que lo ideal sería una cirugía, una prótesis que le ayude a recuperar el movimiento que tenía. Entonces, aquí, esto sería con el tema de la artrosis. Bueno, y también tratar, ¿no? Mencionar bastante del tema de los fármacos que retardan el avance de la artrosis, ¿no? Hay diferentes tipos de medicamentos que le llamamos fármacos de cisadoas. Los cisadoas son medicamentos que retardan el avance de la artrosis y son bien discutidos, la verdad. Hace poco en el Congreso Americano de Reumatología hay hay revistas muy prestigiosas que mencionan que sí funciona, pero todas recalcan que funcionan en estadios tempranos de la enfermedad. Funciona en estadios tempranos de la enfermedad y sobre todo que tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Muchos de estos medicamentos, estos colágenos hidrolizados que toman los pacientes, glucosamina, condroitina, ahora último que se está utilizando también los insaponificables de palta y soya, la curcumina, son medicamentos que bajan disminuyen el dolor, disminuyen la inflamación, mejora la movilidad y sobre todo que reducen el uso de antiinflamatorios en los pacientes. Hay guías clínicas que están a favor y hay guías clínicas que están en contra. Entonces, hasta ahora no hay un consenso. El Colegio Americano de Reumatología la recomienda, el, el EULAR, que es el Congreso de Enfermedades Reumatológicas Europeas, también lo recomienda, pero en estadios tempranos. La eficacia.
de estos medicamentos es para disminuir el dolor y la inflamación que tiene el paciente mientras que el paciente modifica sus hábitos laborales, su hábito nutricional para evitar que esta artrosis siga avanzando. En cuanto a la artritis reumatoide, ¿no? Vamos a ver que es una enfermedad de tipo inflamatoria, es crónica, autoinmune, sistémica, y la prevalencia en Perú, según el estudio COCPOR, es de 0,5%, afecta a mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida, y el diagnóstico puede demorar hasta 2 años, que es demasiado largo. Y puede demorar hasta 2 años en el diagnóstico, lamentablemente, por el ineficiente sistema de salud público que tenemos. Sabemos que nuestros pacientes sufren para poder conseguir una cita en un hospital público. Mientras sucede eso, el paciente para visitando diferentes médicos y se confunden artrosis, artritis, y muchos médicos también le dicen, señor, usted tiene una artrosis, debe tomar su colágeno, debe tomar su glucosamina, su condritina, pero sin embargo esta paciente tiene una artritis reumatoide. Entonces lo ideal es que estas pacientes sean captadas en un momento adecuado, vamos a ver eso más adelante. La forma de inicio siempre o casi siempre las artritis reumatoides van a empezar por las manos. Las manos, de las articulaciones pequeñas, de las manos y de los pies, por ahí la enfermedad va a empezar. Entonces, la forma de inicio a veces es lento, insidioso, en un 50-70%, en una forma muy agresiva, en un 8 o 15%, que la enfermedad se presenta en semanas, y en intermedia, entre semanas y meses, entre un 15 y 20%. Entonces, la enfermedad se desarrolla en semanas a meses con un patrón inflamatorio articular aditivo. Cada vez va inflamando más. El paciente te cuenta, empezó por mi codo derecho, después me dolió mi codo izquierdo, de ahí mis manos, de ahí mis hombros, mis rodillas. Entonces, una enfermedad que con el paso de la semana y los meses se van agregando nuevas articulaciones inflamadas y eso va a desencadenar. Entonces, la inflamación a través del tiempo va a provocar daño articular. Un paciente con artritis reumatoide viene con estas manos. El paciente con artritis reumatoide no quiere llegar a tener estas manos, pero lamentablemente hay muchos factores que condicionan que se pierda tiempo. Y ese tiempo que perdemos finalmente va a provocar que la articulación se dañe. Entonces, como el tiempo es oro, también en artritis reumatoide tenemos una ventana de oportunidad. Esta ventana de oportunidad nos pide que nosotros hagamos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Entonces, el diagnóstico lo ideal es en menos de 3 semanas. Es un poco difícil porque muchos pacientes lo atribuyen a otras enfermedades o al mismo trabajo que tienen, por eso me duelen mis manos, pero no se dan cuenta que ya por ahí está empezando la artritis. Lo ideal es que venga con 3 meses de enfermedad o menos de un año de enfermedad para que sea mencionado como una artritis reumatoide en estadio temprano. En estadio establecido es después de un año, 2 años de enfermedad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que después de un año a 2 años de enfermedad, entre el primer y segundo año de enfermedad, es donde la enfermedad avanza de un modo más agresivo y va a provocar daño en el cartílago. Entonces, lo ideal es captar al paciente antes del año. En otros países hay clínicas de artritis reumatoide tempranas, ¿no? Son consultorios médicos donde va todo paciente que tiene dolor de mano y el médico lo que hace es examinar y pedir algunos exámenes de laboratorio para definir si este paciente tiene una artritis reumatoide. Y son pacientes que son diagnosticados en un tiempo temprano de un mes, 2 meses o 3 meses. Entonces, eso de ahí tiene que ver bastante con el pronóstico del paciente. Acá vamos a ver el inicio de la enfermedad a través del tiempo, que finalmente nos va a dar como resultado la progresión o el daño en la articulación. Si dejamos que la enfermedad evolucione de modo natural, lógicamente que la progresión o el daño va a ser muy avanzado. Si captamos al paciente o hacemos un tratamiento tardío, va a haber progresión de daño articular, pero quizás un poco menos.
Pero si hacemos un tratamiento temprano antes del año, la progresión va a ser mucho menor, va a haber menos daño articular y lo ideal es que ese paciente sea captado dentro de los 3 meses de enfermedad para que la enfermedad no evolucione y no exista daño articular. Entonces, para esto necesitamos no solamente del reumatólogo, sino de todos los profesionales de la salud, porque el paciente con artritis reumatoide no llega directamente con el reumatólogo. Primero llega a su centro de salud. Necesitamos serumistas que tengan claros los conceptos de artritis reumatoide para poder captar al paciente y decirle, señora, lo que usted tiene posiblemente es una artritis reumatoide. Tiene que ir con el médico reumatólogo. Yo le voy a hacer su referencia para que usted vaya al hospital. Y este paciente va a llegar dentro del año de enfermedad y vamos a evitar discapacidad o daño en las articulaciones de nuestros pacientes. Y tengo una pregunta bastante interesante. Bueno, primero atender una pregunta que nos hace César López. Octavio nos dice acerca de las prótesis de rodilla. ¿Es realmente efectiva? ¿Qué tipo de experiencia has podido vivir en estos pacientes con los cambios de las articulaciones de las prótesis de rodillas? ¿Cuán efectivo has visto estos resultados en tu experiencia en el trabajo conjunto con los traumatólogos? Sí, nosotros derivamos al traumatólogo cuando detectamos que la artrosis ya está en estadio moderado, entrando a severo. ¿Por qué? Porque algunos dirán, no, pero todavía está en moderado, ¿por qué no esperar que esté en grado severo para recién operar? Por muchos factores. Uno, porque vamos a dejar que los años pasen y seguramente la persona de 70 años se va a operar a los 75, 76 años. ¿No? Donde la anestesia, la cirugía puede provocar que el paciente tenga complicaciones por la edad. Ese es uno. Dos, la mala alineación. Cuando tenemos una artrosis de cadera, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Nuestra extremidad, si yo tengo artrosis de cadera derecha, mi pierna, toda mi pierna, desde mi muslo, mi pierna, mi pie, se van a achicar. Voy a perder entre 2 a 3 centímetros. Y eso va a provocar que yo tenga una disminución de una extremidad, en este caso de todo el miembro inferior derecho. ¿Y qué va a provocar? Va a balancear mi cadera y mi columna. Entonces, por no operarme en un estadio quizás ya adecuado, en grado moderado, entrando a severo, voy a hacer una disminución de mi extremidad inferior y después que me operen, voy a tener que utilizar un zapato que tenga una plantilla con 2 o 3 centímetros más alta para compensar y evitar que yo también haga daño de columna. Ok. Entonces, lo ideal es, ¿no? Operar a temprana edad para evitar complicaciones. Hoy día justo vi un paciente que me dijo, doctor, yo quiero operarme. Entonces, la mandamos con el traumatólogo después me llama y me dice, mira, yo le puedo poner la prótesis, pero esa pierna está en varo. Entonces está doblada, yo no la voy a poder arreglar. Mejor hay que hacer otro tipo de cirugía, le estoy planteando otro tipo de cirugía a la paciente, ¿no? Entonces son cirugías quizás más complicadas que colocar una prótesis de rodillas. Ahora, las prótesis son seguras, son confiables. Actualmente todos los traumatólogos están capacitados para poder hacer una cirugía de rodillas o de caderas, porque ellos, pues, el traumatólogo es un cirujano, tiene su habilidad y ellos día tras día en los hospitales públicos que trabajan y en las clínicas operan de modo diario. Entonces, las complicaciones que se ven después de una cirugía de rodilla y de cadera ya no son las mismas ahora en el 2025 que las que habían en el 2000, digamos, en los años 90, en los años 2000, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, doctor, mi mamá se operó en el año 90 y quedó mal. Seguramente la técnica del año 90 no era la misma que la técnica que usan ahora los traumatólogos, ¿no? Entonces, las cirugías son adecuadas, son seguras y también las cirugías o las prótesis se van a dar la edad del paciente. Lo más aconsejable es operar cuando la rodilla o la cadera se estén desgastando en un grado moderado o severo. ¿Y qué pasaría en jóvenes, no? Por ejemplo, en jóvenes, sabemos que una prótesis de rodilla puede durar entre 20 a 30 años, ¿no?
dependiendo del peso del paciente, nuevamente el peso del paciente. Pero ¿qué pasa si son pacientes jóvenes? Si son pacientes jóvenes, lo ideal es colocar prótesis no cementadas, porque esas prótesis seguramente a los 20 a 30 años, esa prótesis va a tener que ser removida por otra. Entonces, las prótesis no cementadas son para pacientes jóvenes y las cementadas son para pacientes ya mayores, porque se van a operar solamente una vez en la vida, le colocan la cementada y la no cementada en pacientes jóvenes. Ok, y con respecto a esta historia, o sea, a la enfermedad en sí, y tú estabas mencionando que mientras más temprano sea diagnosticada y mientras más temprano sea tratada, pues los resultados van a ser mucho mejores. Podemos decir que es como una analogía como la diabetes. Mientras más temprano uno la trate y mientras mejor se controle, el paciente puede tener una vida normal. En un paciente con artritis reumatoide, ¿esto puede llegar a tener esta efectividad? ¿O siempre la enfermedad, la artritis en sí es muy agresiva y va a sobrellevar, va a lesionar de todas maneras en algún porcentaje las articulaciones a pesar del tratamiento que le estén dando? No, cuando toda artritis, por más agresiva que sea, cuando la detectamos en esa ventana de oportunidad que son antes de los 3 meses o del año, nosotros vamos a hacer que la enfermedad entre en remisión. Remisión significa que la enfermedad se duerma y esta persona, este paciente va a poder desempeñar o desenvolverse en su vida como siempre lo ha hecho, pero tomando sus medicamentos para la enfermedad. Yo tengo muchos pacientes jóvenes que son abogados, que son ingenieros, tengo también muchas trabajadoras del campo que tomando sus medicamentos, haciendo un diagnóstico temprano y un buen tratamiento, estas pacientes van muy bien. Me dicen, doctor, yo me siento bien, yo tomo mis medicamentos y me va bien, y yo puedo seguir trabajando, sí, puedo seguir produciendo, me pueden seguir pagando y yo con ese dinero puedo seguir educando a mis hijos. Entonces, lo ideal es que este paciente sea captado al inicio de la enfermedad, antes del año, y que sea derivado inmediatamente con el reumatólogo para que pueda tratar la enfermedad, ¿no? Y por eso que necesitamos el conocimiento de esta enfermedad en en todas las especialidades de la medicina, ¿no? Yo puedo ser cardiólogo y yo veo a mi paciente por hipertensión. Señora, su presión arterial está muy bien, 120/70, siga tomando su losartán. Y el paciente dice, doctor, pero me duelen mis manos. Y el paciente, el médico simplemente, sabiendo qué es una artritis, no, le dice, señora, su mano se inflama. Sí, doctor, mi mano se inflama. Amanecen duras, tiesas, toda la mañana, 2, 3 horas tan duras, no la puedo mover. Y es más, mire, ahorita mi mano está hinchada. Ese cardiólogo tiene la obligación y la responsabilidad de derivar rápidamente a este paciente con el reumatólogo para evitar que esa inflamación se convierta en daño articular. Lo mismo con los demás especialistas, con los médicos internistas, con el neumólogo, con los médicos de familia, con los médicos internistas y también con nuestros amigos traumatólogos, que no confundan una artrosis con una artritis, porque también a veces mandan al paciente con una enfermedad ya muy avanzada. Vamos a continuar, vamos a hablar un poquito de la dieta mediterránea en las enfermedades reumáticas. Este es un punto importante. Muchos pacientes, antes de entrar al tratamiento de la artritis, muchos pacientes me dicen, doctor, tengo artritis reumatoide, ya está bien. ¿Y qué puedo comer o qué debo comer, qué no debo comer? Entonces, nosotros le contestamos, señora, usted debe tener una dieta mediterránea. Y el paciente me dice, ¿qué es una dieta mediterránea, doctor? Entonces, mencionar que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud introdujeron el término de la dieta mediterránea en el año 1993. Entonces estamos hablando de dos instituciones reconocidas a nivel mundial que han evaluado el uso de esta dieta mediterránea en enfermedades de tipo inflamatorias.
Entonces, esta es la única dieta con evidencia científica en enfermedades reumáticas crónicas o frente a otras enfermedades de tipo inflamatoria. La dieta mediterránea consiste en bajar el consumo de carnes, consumir vegetales, cereales, semillas, frutas, pescado y disminuir, a diferencia de la dieta occidental que casi todos nosotros tenemos, ¿no? De consumir productos procesados como los frugos, los dulces, los caramelos, el consumo de sal, las comidas chatarras, los bróster, la salchipapa, la hamburguesa, el mostrito, las pizzas y consumir mucha carne roja. Todo eso va a condicionar que esta dieta occidental finalmente contribuya a que la artritis y también la artrosis vaya mal en nuestro paciente. Entonces, hay varios estudios que yo quiero mostrar acá donde la dieta mediterránea, por ejemplo, en un paciente con artritis reumatoide, el paciente que consume esta dieta va a presentar menos dolor, menos rigidez matutina y mejor función física a las 12 semanas. Ese es en un estudio en el 2020. Igual un estudio escocés confirmó que los pacientes con artritis reumatoide que consumen dieta mediterránea presentan un mejor impacto social y funcional. Y no solamente en artritis reumatoide, sino también en lupus. Un estudio publicado ha demostrado que los pacientes que siguen la dieta mediterránea tienen menor actividad de enfermedad inflamatoria y menos riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también otro estudio en el 2020 de lupus explica cómo la dieta mediterránea cambia la microbiota intestinal, disminuyendo la producción de citoquinas inflamatorias, disminuyendo la inflamación y el daño en el lupus, disminuyendo la esclerosis sistémica. Entonces, la dieta mediterránea contribuye a que esa microbiota, esas defensas que nosotros tenemos a nivel de nuestros intestinos, no se alteren y no produzcan más células inflamatorias que finalmente van a dañar nuestro cartílago. Aquí tenemos dos estudios más. En el año 2012 y 2014, un estudio español demostró que la dieta mediterránea disminuye la producción de proteína C reactiva, que es un tipo de célula que inflama tus articulaciones, disminuye las interleucinas número 6 que desencadena y condiciona mayor agresividad de la artritis reumatoide. Y también disminuyes otros marcadores inflamatorios, incluso también en personas que no tienen enfermedad reumatológica diagnosticada. Entonces, la dieta mediterránea no solamente es para disminuir la actividad de enfermedad de nuestros pacientes con artritis reumatoide, sino que también pueden ser utilizados como tratamiento nutricional para aquellos pacientes que tienen artrosis. En el año 2018, también la revista de autoinmunidad no publica que la dieta mediterránea ayuda a prevenir la aparición de enfermedades de tipo autoinmune. O sea, estamos hablando que previene la aparición de enfermedades autoinmunes, disminuyendo la inflamación crónica, baja el grado de actividad de la enfermedad y evita la progresión de esta enfermedad reumatológica. Ahora, Entonces, ¿hay algún tipo de estudio? Porque si bien es cierto, si bien es cierto, la dieta mediterránea, es como tú estabas mencionando, pues ha demostrado ese gran beneficio. Con respecto al uso de los pesticidas que hoy en día están muy en uso e incluso en los reportajes televisivos a nivel nacional salen las altas cargas de pesticidas. ¿Cómo, a pesar de que ustedes en tu especialidad, Octavio, están indicando una dieta mediterránea, esta carga de pesticidas que se están utilizando en los vegetales y en las frutas afecta a la artritis reumatoide, a la artrosis? ¿Afecta o qué indicaciones les das adicionalmente a los pacientes? ¿Algo orgánico? ¿Cómo ustedes lo indican? claro, lo ideal es que, para empezar, sí, la dieta mediterránea baja la inflamación, baja el dolor y las células inflamatorias de los pacientes con enfermedades de tipo autoinmune.
Y lamentablemente, pues, ¿no? Los pesticidas que se utilizan muchas veces para sacar un buen producto, una buena fruta, no son consumidos en Perú, sino son exportados al extranjero, mientras que para consumo local no sabemos lo que estamos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, el durazno tiene un pesticida que puede provocar inflamación. ¿Y qué es lo que se recomienda? Lo ideal es cuando tú comes una fruta, pues tú tienes que comerlo con todo y cáscara, ¿no? Porque tiene la fibra. Por ejemplo, en el tema de la naranja, perdón, del durazno, lo ideal es pelar esa cáscara, ¿no? Es pelar esa cáscara porque tenemos entendido que el alto índice de pesticida que tiene esta fruta finalmente nos va a hacer daño y podría empeorar o podría activar la enfermedad que el paciente tiene. Es un tema bien complejo. Acá en Perú son muy pocos las industrias, ¿no? que se dedican a los biohuertos, que colocan este tipo de frutas o de verduras en los centros comerciales, ¿no? Sabemos que los centros comerciales, como voy a mencionar nombres, Wong, Metro, Vivanda, ellos deben contratar distribuidores que estén certificados, tengan certificaciones nacionales e internacionales de buenas prácticas con el uso de pesticidas, ¿no? Y al azar, cuando ingresa su producto, hacer una medición de estos pesticidas si están en alta cantidad en los productos que ellos están comprando y que finalmente nosotros vamos a consumir. En el Perú, la verdad que son muy pocos las empresas que tienen estas certificaciones. Bueno, en Lima yo sí puedo mencionar, ¿no? Hay una empresa, ¿no? que se llama Perulac Ecology. Ellos son, creo, los únicos en todo el Perú que tienen sus certificaciones internacionales de buen uso de pesticidas y todo es orgánico, todo es a través de sus biohuertos, pero lamentablemente esos productos no llegan, por ejemplo, a Ica o a otras provincias, ¿no? Entonces, lo ideal es que compremos en supermercados que sean, digamos, confiables y muchas veces no comprar en aquellas personas que tienen proyectos de biohuerto. Por ejemplo, aquí en Ica. Hay personas que tienen biohuertos que ofrecen su lechuga, que ofrecen su tomate, y que uno es mejor que compren en esos sitios que comprar en un mercado que no sabemos qué tipo de pesticidas tienen este tipo de vegetales. O también se les pide que puedan hacer al vapor, no fresco, sino al vapor, sus vegetales, para poder disminuir la carga de estos pesticidas, ¿no? Gracias. Y finalmente pasamos al tipo de tratamiento de fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad contra la artritis reumatoide. Estos fármacos modificadores de enfermedad se van a dividir en dos grupos. El primer grupo es el FAME sintético, que tiene dos brazos. Uno de ellos es los fármacos convencionales, como el metotrexato, la sulfasalazina, la leflunomida y también la hidroxicloroquina. Son los medicamentos que nos han acompañado durante décadas a nosotros los reumatólogos y que tenemos experiencia en utilizar y evitamos sus efectos secundarios. Ahí tenemos ya fármacos dirigidos a un objetivo. Ahí tenemos dos grupos. Tenemos las moléculas de células pequeñas que le llamamos o los inhibidores del JAK, que es una proteína que desencadena inflamación en la artritis reumatoide. Estos medicamentos no bloquean estas proteínas inflamatorias. Tenemos dos, tofacitinib y baricitinib. Y actualmente ha salido también uno que se llama Apremilax. Entonces, estos fármacos ya son moléculas pequeñas que van dirigidas a un objetivo y que tienen o que están reservados para artritis que quizás sean más agresivas o que los pacientes tengan contraindicaciones al metotrexato o sulfasalazina, podemos pasar a utilizar un tratamiento dirigido con células pequeñas. Y en el otro grupo tenemos los fármacos tipo biológicos, donde tenemos los anti-TNF, que son los medicamentos quizás más utilizados, como etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab.
Están en rojo etanercept, infliximab y adalimumab porque son los más antiguos. Entonces, siempre nosotros tratamos de escoger una terapia biológica que sea una de las más antiguas, o sea, que conozcamos el medicamento, sus efectos secundarios, las posibles complicaciones. Yo te comento, Quique, que ahorita actualmente hay un sinnúmero de biológicos que todos han demostrado que son eficaces contra la artritis reumatoide, pero muchos de estos fármacos nuevos tienen en el mercado 2, 3, 4, 5 años, pero no sabemos sus complicaciones a largo plazo. Por eso siempre nosotros tratamos de utilizar los fármacos más antiguos que ya conocemos, que ya sabemos manejar sus complicaciones o que podemos prevenir complicaciones en nuestros pacientes. Otro grupo de medicamentos está el tocilizumab, anakinra, sarinumab, ustekinumab, isekinumab, secukinumab, rituximab, que también está en rojo porque es uno de los más antiguos y son uno de los biológicos que se usan bastante en artritis reumatoide, en lupus, en vasculitis. También tiene por ahí algunos estudios científicos en pénfigo, que lo usa mucho el dermatólogo, ¿no? También en algún momento se utilizaba el rituximab en enfermedades neurológicas, también está la Bataceg y el belimumab, que es uno de los últimos, que también se utiliza en lupus. Entonces, la terapia biológica va a depender mucho de en qué estadio esté el paciente. Lógicamente que nosotros vamos a empezar con los medicamentos convencionales, que son metotrexato y leflunomida. Son los dos medicamentos que tienen una eficacia comprobada que previene y disminuye el daño del cartílago. Entonces, muchos pacientes tienen miedo a utilizar metotrexato, pero el metotrexato tiene las 3B: bueno, bonito y barato. Entonces, solamente que hay que empezar con dosis bajas en el paciente para que el paciente vaya tolerando el medicamento y ver cómo reacciona su cuerpo, lógicamente pidiendo exámenes de control de función hepática, función renal y hemograma para ver si el medicamento está provocando elevación de sus enzimas hepáticas, lo mismo con la eflonomida. Y si tenemos pacientes con enfermedades muy agresivas, tenemos que combinar dos fármacos convencionales. Entonces, no solamente metotrexato, sino también agregarle flunomida. Dos medicamentos actúan más rápido y son más efectivos para evitar que la enfermedad pueda avanzar de un modo más rápido. Y supongamos que nuestro paciente no tolera metotrexato y solamente puede tomar sulfasalacina. No, y leflunomida, y sulfasalacina y leflunomida, los dos juntos, no controlan la enfermedad a los 3 meses, yo tengo que ir pensando que este paciente debe tener otro tipo de terapia. Y también evaluar los factores de mal pronóstico. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que empieza con artritis reumatoide, pero su artritis empezó provocando una uveitis, hay pacientes así. Hay pacientes que vienen del oftalmólogo diciendo paciente con uveitis, ¿no? Presenta dolor en articulaciones. No, mira, qué bueno, ¿no? Nuestros amigos oftalmólogos, ellos han aprendido y derivan al paciente. Entonces nosotros conversamos con el paciente y decimos, sí, esto es una artritis reumatoide, le pedimos los exámenes y esta artritis reumatoide está afectando las articulaciones de un modo muy leve, que el paciente no le da importancia, se preocupa más del ojo porque no puede ver, pero este problema ocular se debe a su artritis reumatoide. Entonces, este es un factor de más pronóstico, que una enfermedad, una artritis reumatoide, provoque daño ocular en el ojo al inicio de la enfermedad. Entonces me está hablando que esta enfermedad es muy agresiva, muy severa, o que sean jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que me venga un paciente, una joven de 22 años, que venga con las dos manos hinchadas, con los codos que no lo puede flexionar, con las rodillas encogidas, que venga en silla de ruedas, que no puede moverse de pie. Entonces, esta paciente está debutando con una artritis muy severa. Eso es un factor de mal pronóstico. Entonces, o que venga con pruebas de inflamación, que me diga, doctor, mis manos se están hinchando hace 3 meses.
¿no? Y doctor, hace 3 meses yo tenía mi hemoglobina en 14 y ahorita mi hemoglobina está en 8. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que está consumiendo la médula y está provocando anemia en esta paciente. Entonces, estos datos como anemia, defensas bajas, plaquetas bajas, daño en los ojos o daño en la piel, ¿no? Nos están diciendo que estos pacientes tienen factores del mal pronóstico y que si la enfermedad es agresiva, yo también tengo que ser agresivo con la enfermedad. Yo no puedo ser muy blando con la enfermedad porque me va a ganar. Y eso uno le tiene que explicar muy bien al paciente para que el paciente sepa por qué está tomando los medicamentos. Muchas veces le damos los medicamentos al paciente y el paciente no sabe por qué le damos. Dice, doctor, pero estoy tomando 4 o 5 pastillas al día, ¿no son muchas? O vienen a los 2 meses, no, doctor, no tomé porque son muchas pastillas. Entonces, un médico debe tener la paciencia de explicar por qué está dando tal medicamento a tal dosis y por cuánto tiempo lo va a tomar el paciente. Entonces, si yo tengo paciente con mal pronóstico, yo inmediatamente tengo que pensar que si a los 3 meses o a los 6 meses esta paciente no va a mejorar, yo tengo que ofrecerle una terapia biológica o un tratamiento dirigido. Entonces, lógicamente voy a escoger una terapia biológica según la complicación del paciente, ¿no? Lamentablemente los tratamientos biológicos siguen siendo de alto costo. Hay medicamentos ya biosimilares que digamos son copias, ¿no? De estos biológicos originales, pero siguen siendo de alto costo. Y también tiene la terapia biológica, tiene sus cositas, ¿no? Por ejemplo, en la mañana tuve una paciente que ha sido operada de cáncer de mama, está consumiendo metotrexato, está consumiendo sulfasalacina y no le va bien. Entonces la paciente me dice, doctor, quiero utilizar terapia biológica por su cáncer de mama. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, rituximab, que es un medicamento que puede elevar, ¿no? O puede despertar su cáncer de mama. Yo tendría que utilizar un anti-TNF, que son medicamentos que no aumentan o no elevan el riesgo de cáncer en estos pacientes. O supongamos que sea una mujer joven, me diga, doctor, hace yo medio año me casé, una mujer de 22 años, abogada, exitosa, buen trabajo, hace 6 meses se casó. Y cuando te casas, lógicamente quieres tener hijos, ¿no? Entonces me dice, doctor, y ahora tengo artritis reumatoide, ¿yo cuánto tiempo tengo que esperar para poder tener mi hijo? Entonces, mira, normalmente el tratamiento tiene que ser un año, debemos tener pruebas, no pruebas de inflamación que tu enfermedad está controlada. Doctor, y si no la controlo, ¿qué terapia biológica usted me puede dar? ¿No? Sacituzumab peyol es es la única terapia biológica, el único medicamento biológico que se puede utilizar en mujeres gestantes con artritis reumatoide. ¿No? Entonces, cada fármaco se va a dar según el tipo de paciente, según el tipo de enfermedad y las complicaciones y los factores de riesgo que tengan los pacientes. Entonces, esto nuevamente solamente para mencionar rápidamente los biológicos, Abatacept, Infliximab, Rituximab, Tocilizumab, Adalimumab, Anakinra, Certolizumab, Etanercept y Golimumab. Y hay más, hay una lista como de unos 15 biológicos más. Entonces, cada año salen nuevos biológicos, pero siempre la tendencia es utilizar los medicamentos más antiguos que sabemos prevenir complicaciones con estos agentes biológicos, ¿no? Y en general, en tu experiencia, ¿podrías decir que los biológicos están teniendo más efectividad y menos complicaciones? ¿O para ti cumplen lo mismo en peso y fuerza? No cumplen lo mismo, son más efectivos. Sí, la terapia biológica va a la zona de inflamación, ¿no? Evita daño articular, actúa de un modo mucho más rápido, tiene ventajas sobre la terapia convencional de metotrexato, leflunomida. ¿No? Y sobre todo que nos permite controlar la enfermedad rápidamente y evitar el uso de corticoides, ¿no? Que es algo que también debemos cuidar mucho, no dar mucho corticoides a nuestros pacientes por las complicaciones que puedan tener, ¿no? Diabetes, hipertensión, daño ocular, daño cardiovascular. Entonces, la terapia biológica sí
es más efectiva, es más rápida, pero lamentablemente son de alto costo. Y finalmente tenemos unos casitos, ¿no? Me pides unos casitos clínicos, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos una paciente donde vemos las manos inflamadas, la muñeca hinchada, los dedos, la metacarpoflagia inflamada, y es una paciente que lógicamente viene en silla de ruedas porque todo le duele. Tiene los tobillos inflamados, tiene las rodillas inflamadas, la muñeca, los hombros, los codos. Una paciente que no se puede mantener de pie, tiene rigidez articular de más de una hora. Entonces, una paciente con artritis reumatoide, ¿no? La señora María viene así, ¿no? Y con un tratamiento adecuado, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, esta paciente en un mes viene así. No es una paciente que viene contenta, ha recuperado su vida, y atrás quedó esta paciente con dolor, con limitación, que viene en silla de ruedas. Es una paciente que ha recuperado su vida, ¿no? Es una paciente que puede atenderse a sí mismo, puede atender a su familia, puede hacer las cosas básicas del hogar, y seguramente si esta paciente tiene un tratamiento constante, en algunos meses ella puede volver a trabajar. ¿No? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Muchas pacientes me dicen, doctor, yo quiero sanar para, para trabajar, para ayudar a mi familia, para que mis hijos estudien, sean profesionales, y para que eso suceda, debemos detener la enfermedad, debemos evitar que la enfermedad avance, progrese, y que vengan pacientes de este modo, caminando, felices, contentas, porque tienen un tratamiento adecuado y tienen un control permanente, ¿no? Esta fotito, ¿no? Habla por sí misma, ¿no? Es el trabajo que nosotros hacemos día a día, ¿no? Como médicos, que tú sabes que lo que queremos nosotros es recuperar la salud del paciente. El Así paciente es. siempre que viene con nosotros viene con angustia, con miedo, viene porque quiere encontrar una ayuda, ¿no? Quiere mejorar, quiere sanar. Entonces nosotros como médicos debemos ser empáticos, dedicarle el tiempo de resolver sus dudas y analizar según la enfermedad que tenga y sus factores del mal pronóstico, ¿cuál sería su mejor tratamiento en esta paciente para que pueda recuperar su salud y finalmente su vida? ¿No? Porque hemos visto que cuántos años perdidos por discapacidad o por muerte prematura tenemos por artritis reumatoide. Tenemos bastante. Entonces, para que esta paciente llegue a esto, no solamente es trabajo mío, Kike, es trabajo de todos los médicos, sobre todo de los estudiantes de medicina, que sepan detectar una artritis, que sepan derivar con tiempo al reumatólogo, los serumistas, los internistas y los médicos de diferentes especialidades van a poder permitir que esta paciente llegue en un tiempo adecuado con el reumatólogo y pueda mejorar su salud. Aquí tenemos también otra paciente, y esto lo hacemos todos los días. Son pacientes que vienen mal, que vienen en silla de ruedas, pacientes que vienen deprimidas, que no tienen ganas de vivir, que están cansadas de tomar medicamentos sin encontrar una mejoría. Vienen con nosotros y le evaluamos de un modo adecuado, conversamos mucho con los pacientes, le damos confianza y sobre todo lo educamos, le hacemos entender que la enfermedad que tiene es artritis reumatoide, que hay tratamientos adecuados, ¿no? Y nosotros también nos adaptamos a lo que es bien importante, nos adaptamos a la economía del paciente. Porque, ¿de qué vale que venga una paciente con artritis reumatoide y yo le diga, ya señora, sí, este medicamento es muy bueno y es muy bueno, le indico terapia biológica, y va a la botica o va a la farmacia, el medicamento, 2.500 4.000 soles mensual, no va a poder pagar. Entonces nosotros nos identificamos con nuestros pacientes y ofrecemos el mejor tratamiento, no solamente según la enfermedad del paciente, sino también su bolsillo. Y hacemos que esta paciente que llega con mucha limitación física, y si no hacemos nada va a ser discapacidad, venga de este modo contenta, sonriendo, muy agradecida, porque siente que ha recuperado su vida.
Eso es lo que hacemos día a día en la clínica reumatológica, ¿no? Y yo, para terminar, le doy gracias a Dios, ¿no? Porque detrás de mí está Dios quien hace que el tratamiento que yo le dé a mis pacientes funcione. Yo le agradezco bastante a él y también a mis pacientes por su confianza. Bueno, Quique, creo esto es lo que he preparado para hoy día. Te agradezco bastante.